Comienza el panel 1 sobre la importancia de las industrias culturales en el desarrollo, desafíos y perspectivas para la industria latinoamericana. Le damos la palabra al moderador. Al moderador Federico Baltrimelli, director del Instituto de Comunicaciones, Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Bueno, muchas gracias por la invitación a moderar. Este es el primer panel de este simposio que tiene como macrotema las industrias culturales como herramientas de integración latinoamericana. Corresponde señalar las formalidades de las presentaciones de los panelistas. Tienen 10 minutos con una posible extensión a 15. Yo no los voy a presionar con el tiempo, pero va a haber alguien que sí los haga, les va a ir marcando los horarios. Los temas a ser abordados por este panel son cómo transformar las industrias culturales en una herramienta para la profundización de la integración regional, cómo hacer para que los latinoamericanos consumamos más nuestras industrias culturales, cómo fomentar la producción y distribución de las industrias culturales en los países miembros, reconversión digital e impacto en las producciones latinoamericanas. Los expositores, por su orden, van a ser, por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, el señor Diego Traverso, coordinador del Departamento de Industrias Creativas; por UNESCO, Industrias Creativas y Desarrollo Sostenibles, Oportunidades y Desafíos, presentará el señor Frédéric Ballerón, especialista del Programa de Cultura del Cono Sur y director del programa de Villa Ocampo; por el Instituto Nacional del Cine y Artes Visuales de Argentina, INCAA, el señor Alberto Urtiague, gerente de Fomento; por el Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAE, el señor José Alonso, especialista en Economía de la Cultura. Sin más, y en este orden, vamos a dar la palabra por el Ministerio de Educación y Cultura al señor Diego Traverso. Bueno, buen día a todas y a todos. En primer lugar, no es Diego Traverso quien les habla. No tenías por qué saberlo. Sí era nuestro expositor para el día de hoy, ya que Diego Traverso, además de economista, es el responsable del Departamento de Industrias Creativas de la Dirección de Cultura. Lamentablemente, Diego acaba de avisarnos al entrar que no iba a poder asistir por razones de fuerza mayor, por lo tanto traigo sus saludos. Mi nombre es Sergio Mautones, yo soy el director nacional de Cultura y brevemente quiero compartir con ustedes un par de conceptos, ya que bueno, este imprevisto no estábamos en antecedentes de que debíamos hacer uso de la palabra en la mañana de hoy. En primer lugar, bueno, quiero hacerme eco de las palabras de nuestra ministra en relación a la figura de Carlos Maggi, como él mismo se refería a sí mismo, como él mismo se refería a sí, un culturalista, un hombre que más allá de su profesión realmente fue un batallador por la cultura y no solamente a nivel nacional sino a nivel latinoamericano, por tanto nuestro homenaje también a su persona. Agradecer la invitación, reconocer este ámbito y nos parece que este tipo de instancias son fundamentales para poder intercambiar algunas ideas, algunos conceptos y sobre todo para ir consolidando y construyendo el carácter de la cultura como un factor, como un pilar sostenible de nuestros países y de nuestras economías. Creo que mucho hemos avanzado en estos tiempos, en estos últimos años, en lo que tiene que ver este concepto. Falta mucho avanzar, falta mucho por avanzar, pero de alguna manera este tipo de instancias, más allá de los resultados que seguramente habrán de ser positivos y habrán de enriquecer nuestros intercambios, son en sí mismos consolidantes para lograr que nuestros estados también tomen una
creciente conciencia del valor y del rol que cumple la cultura y dentro de la cultura, naturalmente, las industrias creativas. Yo creo que hay una gran dicotomía a nivel de nuestro continente que todos conocemos. Somos un continente de una diversidad cultural realmente formidable, somos un continente productor de cultura, lo hemos sido desde siempre, ya lo señalaba Chacho en sus palabras, tal vez ella haya sido nuestro elemento identificador, pero sin embargo no hemos todavía desarrollado en la medida de la necesidad, la capacidad de intercambiar nuestras producciones o hacer de nuestras producciones también producciones de valor que ingresen dentro del mapa de intercambios con otra perspectiva. De hecho, somos esencialmente un continente importador de cultura, sobre todo en el ámbito audiovisual. En el caso uruguayo, a pesar del brutal fomento que ha tenido la industria audiovisual, seguimos siendo esencialmente importadores y nuestras televisiones así lo denuncian. Si nos remitimos a la presencia de ficción en nuestras pantallas, un porcentaje sustantivo es de ficción importada y no precisamente de nuestro propio continente, sino que esencialmente las obras ficción que consumimos provienen esencialmente de los Estados Unidos, de nuestro espacio latinoamericano, quiero decir, provienen fundamentalmente de los Estados Unidos. En términos de 6.000 horas de ficción que consumimos los uruguayos en pantallas abiertas, tal vez menos del 1% responda a producción local y no mucho más allá del 4, 5, 10% responda a producción latinoamericana. Lo que está señalando, a pesar de los avances que hemos dado en políticas de fomento, todavía un desbalance sustantivo, siendo naturalmente Estados Unidos quien concentra factiblemente en el entorno del 50% de la producción. Allí tenemos un problema. ¿Cómo resolvemos además esta asimetría al margen de las distintas políticas de fomento que venimos desarrollando desde nuestros países? Yo creo que hay un primer elemento que es absolutamente básico y esencial y que es mejor comunicarnos, mejor encontrarnos, mejor intercambiar, porque la cultura, lo sabemos todos, es una herramienta fundamental para la promoción, es una herramienta fundamental para impulsar nuestra cooperación, es una herramienta fundamental para el intercambio de nuestras diversidades y por tanto el afianzamiento de nuestras identidades. Y por extensión también es una herramienta fundamental para asegurar los derechos, para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos. Y sin embargo, algo tan simple como buscar los puntos de encuentro no resulta una cosa tan sencilla para nuestro continente. De hecho, hemos dado un primerísimo gran paso dentro del ámbito de UNASUR, que fue la concreción de nuestro mercado MICSUR de industrias creativas, lo que ha significado un impacto de inmediata reacción en todos nuestros países y en todos nuestros mercados, y que solamente de Uruguay convocó a más de 100 personas involucradas de alguna manera, no solamente en el tema de industrias creativas, sino en cultura en general, lo que ha permitido un espacio de intercambio que ha sumado la cadena de valor y que ha agregado un paso concreto hacia ese necesario encuentro para poder intercambiar nuestros productos, para poder intercambiar nuestras sensibilidades, para poder intercambiar nuestras producciones. Tendremos nuestro próximo encuentro en Colombia el año próximo, lo que parece ser un camino ya sin retorno. En el sentido de afianzamiento de nuestro intercambio, los IBER, las distintas modalidades de IBER, seguramente hablarán detenidamente Ibermedia, se hablará detenidamente Ibermedia, que es el punto en concreto en lo que tiene que ver con el encuentro del día de hoy, pero en lo que tiene que ver con los ciber, allí también se han generado herramientas concretas que vienen objetivamente desarrollando no solamente posibilidades objetivas de crecimiento en el negocio cuando esto corresponda, sino fundamentalmente también acentuando los espacios de intercambio cultural entre países que no tenían hasta la aparición de estas herramientas la posibilidad de verse y de intercambiar sus producciones o sus puntos de vista sobre sus producciones. Por lo tanto, creemos que herramientas, el desarrollo y afianzamiento de herramientas de este tipo son fundamentales a los efectos de poder avanzar en este sentido. Y tener en cuenta que estamos todavía en un estadio creciente, analizando la situación del Uruguay,
de alguna forma es también analizar la situación de la región en algunos sentidos y la del continente, es relativamente reciente, por no decir muy reciente, nuestra conciencia de contabilizar el impacto de estas industrias en la economía país. Más allá de las dificultades técnicas y objetivas que esto significa, la creación de una cuenta de los estudios de cuenta satélite desde el año 2012, pero en relación al año 2009, ajustadas recientemente, no solamente arrojan algunos resultados que ya aún en un incipiente grado de desarrollo señalan que las industrias creativas están impactando de manera sensible en nuestro Producto Bruto Interno, cerca del 1% de la cultura a 2009 y en el entorno del 0,5% del producto la producción audiovisual, no solamente señalan este aspecto que es fundamental, sino que ante todo, creo que recogen un elemento difícil de vencer en lo cultural, pero que de hecho hoy está en camino de ser revertido, que es precisamente el considerar al sector como tal. Y en la medida que esto es así, bueno, el poder contabilizarlo en términos económicos y de esta manera también pensarlo desde una lógica de desarrollo y desde una lógica de fomento. Se han creado en el país una serie de fondos que apoyan el desarrollo cultural. Creemos que esa línea debe seguir trabajándose, pero debemos dar un paso más porque no alcanza con los distintos mecanismos que han venido surgiendo en estos últimos tiempos, sino que además debemos adentrarnos en una discusión mucho más a fondo, mucho más coordinada de cuáles serían los mecanismos a desarrollar, procurando desde todos los puentes a nivel latinoamericano una mayor capacidad de intercambio entre nuestras producciones para poder ampliar no solamente nuestros mercados, sino también nuestra sensibilidad y por ende apoyar y apostar a una mejor convivencia dentro de nuestro continente. Por último, yo quiero señalar que nos parece fundamental que discutamos en una jornada como la de hoy, de cine, cultura e integración, discutamos industrias creativas, pero discutamos también en un entorno de la necesidad de afianzar las herramientas culturales como tales y hacerlo de una manera ordenada, porque nos va a permitir y nos va a ayudar a visualizar la cultura como un aspecto fundamental a ser incorporada dentro de nuestras agendas de gobierno. Cosa hacia lo que estamos trabajando, pero no siempre lo logramos de la mejor manera. Cuando diseñamos el modelo de funcionamiento de nuestros países, muchas veces hablamos del trabajo para nuestra gente, de la vivienda para nuestra gente, de la salud para nuestra gente, de la educación para nuestra gente y no siempre de la cultura para nuestra gente. Y creo que ese es un discurso que debemos ayudarnos a construir porque de esta manera ayudamos también a integrarlo dentro de la agenda de nuestros gobiernos. En este sentido, en Uruguay tenemos un mandato de nuestra presidencia. El día de Asunción, el presidente de la República da a conocer dentro de su plan de gobierno la necesidad de trabajar hacia un plan nacional de cultura. Es una responsabilidad que asumimos y sobre la que estamos implementando los primeros pasos. Nos parece que nuestro país, en la medida que conforme de una manera ordenada y sistémica una visión sobre la cultura en general, dentro de él, naturalmente, dentro de lo que las industrias culturales habrán de cumplir un rol fundamental y capital por la misión que están llamadas a cumplir, en la medida que logremos avanzar estaremos no solamente avanzando dentro del espacio uruguayo, sino también mucho más allá de nuestro país, porque ayudaremos desde nuestra reflexión también a consolidar esta mirada a nivel de continente. De hecho, un elemento significativo para nosotros es que este año próximo, 2016, en los primeros días del mes de noviembre, estaremos seguramente recordando y, por qué no, celebrando la firma de lo que fue la Carta Cultural Iberoamericana y creemos que sería un contexto por demás apropiado para que en ese marco tal vez podamos estar ya presentando un plan nacional en la medida que podamos avanzar en la discusión del mismo durante este tiempo que nos separa de esa fecha. Aspiro a que en ese momento, si es que podemos acotarnos a los plazos que estamos intentando diseñar, tengamos una discusión mucho más elaborada, bien, muchas gracias, mucho más elaborada y mucho más sopesada y, por qué no,
diagramada de cuál debe ser el peso o de cómo deben incidir las industrias dentro de este mapa y dentro de este territorio, y seguramente para esa discusión habremos de enriquecernos con muchas de las intervenciones y con muchas de las conclusiones a las que se arribe durante este coloquio. Muchas gracias. Vuelvo a recordarles que contamos con el apoyo en esta área en concreto de Diego Traverso, economista responsable en el área. Él nuevamente presenta sus disculpas por no haberse podido presentar en el día de hoy, pero sin duda contamos con él desde el Ministerio de Educación y Cultura, con un aliado fundamental para la profundización y para el análisis de todos estos temas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Sergio Mautone y corresponde ahora dar la palabra por UNESCO a Frédéric Bacheron. Hola, buenos días a todos. Bueno, pensaba empezar con un video, pero justamente el sonido aparentemente no está con nosotros. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer a la LADI por haber impulsado esta actividad y con mucho gusto estamos compartiendo la oficina regional, agradecer al presidente del comité de representantes y todos los representantes permanentes ante la LADI. Deseo saludar también los demás organismos e instituciones que compartieron la organización, la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto de Cine Audiovisual de Uruguay y la Cinemateca, y los integrantes de esa mesa que compartimos hoy. El simposio que se organiza en el marco en el marco también de un aniversario importante de la UNESCO, que son el 70 aniversario de la organización, es una excelente oportunidad para nosotros de presentar por la primera vez en América del Sur el informe sobre la economía creativa elaborado por la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. La versión en español que hoy presentamos, o digamos presentar sería muy presumido, pero que tratamos de explicar un poco, fue posible gracias al apoyo financiero de México, que quisiera agradecer muy fuertemente, y que permite entonces compartirlo con todos los países hispanoparlantes. También ese informe existe en versión inglesa, francesa, árabe y chino. Con este lanzamiento buscamos participar y contribuir a los esfuerzos de la LADI para intercambiar experiencias internacionales en el valor de la creatividad cultural para el desarrollo, y como dijeran en un mensaje conjunto de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, y la administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Helen Clark, pongamos a la cultura como una prioridad en la agenda, lo que teníamos que ver en ese video que tal vez veremos al final. Con esta publicación, la UNESCO busca situar a la creatividad y la cultura como una parte prioritaria de la agenda para el desarrollo post-2015. Esta publicación incluye estudios de caso, análisis estadísticos, una propuesta de indicadores que demuestran el valor de la creatividad y de la cultura como motores de un desarrollo sostenible e inclusivo, ejes fundamentales para que los responsables del desempeño de políticas públicas puedan tomar decisiones acordes con las necesidades de su localidad. La economía creativa representa hoy día uno de los sectores de la economía con más rápida expansión en términos de generación de ingresos, creación de empleos y aumento de ingresos en exportaciones. Las áreas que comprende justamente la economía creativa abarcan múltiples actividades que no voy a nombrar acá, pero como el diseño, la música, la literatura, el arte visuales, que define muy bien este informe.
De manera general, el comercio mundial de bienes y servicios creativos se ha duplicado desde 2002 hasta 2012 y ha alcanzado la cifra de 624 mil millones de dólares. Por ejemplo, para darle algunos ejemplos de los miembros de la LADI, solamente algunos, en Argentina las industrias culturales y creativas dan trabajo a unas 300.000 personas y representan 3.5% del PIB del país. Solo Buenos Aires, el sector cultural creció un 73% entre 2004 y 2010 y los puestos de trabajo en el sector audiovisual aumentaron un 94% durante los últimos 15 años. En el caso de Colombia, el PIB, el 3.4% del PIB de Colombia es generado por su economía creativa. En Ecuador, casi el 5% del PIB es atribuido a las actividades culturales, igualando la contribución de su sector agrícola. La proporción del empleo cultural en Uruguay es de 3.43%. En Montevideo, los clústeres creativos ha surgido y se ha desarrollado sobre todo en el sector audiovisual en el año 2007, seguido más tarde por los clústeres de la música y el clúster editorial. En el sector audiovisual, las empresas se dedican a producir contenidos o prestar servicios para cine, televisión, publicidad, animación, videojuegos. Se calculan que suman 7% de todos los empleos de la ciudad. La UNESCO ha llevado adelante un intenso trabajo que ha mostrado que cuando el sector creativo forma parte de una estrategia global de desarrollo, se aprecian intercambios culturales dinámicos que fomentan la innovación, contribuyendo al bienestar general de las comunidades en su conjunto, y se evidencian cambios favorables en la calidad de vida, en el diálogo y en la cohesión social. Los puntos centrales de este informe ponen el acento en varios puntos. Primero, los beneficios de una mayor inversión de los recursos creativos e intelectuales en industrias de base cultural. Segundo, los beneficios de la economía creativa van más allá del ámbito económico. Después de la revolución agrícola, industrial, digital, ha llegado el momento para una nueva etapa creativa que se basa en conocimientos locales, capacidades locales, patrimonio anclado en un territorio, en las tradiciones. Y finalmente, la expresión cultural o práctica artística individual o colectiva energiza y empodera a las personas y a los grupos, sobre todo a los marginados y oprimidos, y le provee de plataformas para su acción política y social. En síntesis, el informe acerca una visión más holística y ampliada del desarrollo. El informe también indica que los consumidores quieren productos que contengan más elementos culturales. Como casos directamente vinculados con el simposio, interesa destacar: el informe señala que es frecuente que las actividades y objetivos culturales de grandes inversionistas y corporaciones no sean coincidentes con las aspiraciones de las comunidades. Y suele darse el caso que la producción creativa está sostenida por microempresas, propiedades comunitarias, tal como radios, galerías de arte, cine comunitarios, por ejemplo. También se hace hincapié en la importancia del desarrollo de habilidades y capacidades como un factor para que la creatividad prospere, por ejemplo, en el campo de las tecnologías digitales, del diseño, escenario, marketing, gestión de galerías, etc. Los conglomerados que mencioné anteriormente aparecen como un mecanismo de fortalecimiento de las redes para el desarrollo de las industrias creativas. Y al final, la ventana temática de los proyectos de cultura y desarrollo de los que el Uruguay formó parte entre 2008 y 2012, que fueron proyectos pilotos a nivel mundial, son ejemplo de este impulso y fueron historias de éxito. Sergio mencionaba, por ejemplo, la creación de la cuenta satélite, que fue creada a raíz justamente de la implementación de este proyecto. Ustedes lo saben, la directora regional lo mencionó en su intervención, la UNESCO tiene 7 convenciones internacionales en el campo de la cultura. Es una inmensa ventaja para este sector tener ese marco normativo,
porque refuerzan cada día un poco más nuestra convicción de que existe un fuerte vínculo entre cultura y desarrollo, entre la protección del patrimonio, la promoción de la diversidad cultural, las industrias creativas y el desarrollo sostenible. Es el reto que tiene la UNESCO de recordar ese mensaje a las naciones. La cultura es un medio para diseñar e implementar estrategias pertinentes de erradicación de la pobreza, y las industrias culturales incluyen la industria cinematográfica, juegan un papel fundamental en este aspecto. Es interesante analizar la historia de la industria cinematográfica en América Latina. Hoy existen industrias cinematográficas potentes como en Argentina, en Brasil o en México, y ver las diferentes etapas que nos recuerda Susana Bechella en la historia de esas industrias, pasando por la imitación de las cintas mudas europeas en las primeras producciones endógenas, la búsqueda de la propia identidad incentivada por la aparición del cine sonoro en la década de los 30, el desarrollo de una industria en competencia con Hollywood, la rebelión anti-industrialista y anti-Hollywood con la aparición del nuevo cine, el cine de autor, el cine político, un cierto sometimiento a la hegemonía de Hollywood y hoy la emergencia de nuevas identidades y nuevos actores en el marco de la expansión de las TICs. Según esta socióloga argentina, la exclusión cultural practicada por la hegemonía económica de Hollywood en las pantallas de la región vulnera el principio de igualdad cultural y de la diversidad. Nos explica también que esas fases se relacionan también con los condicionantes políticos y económicos que experimentaron los diferentes países latinoamericanos. Estos condicionantes son, por ejemplo, el rol del Estado en materia de políticas de fomento y regulación del cine, los niveles de articulación con la televisión, las dificultades de comercialización en el mercado interno, el consumo limitado del cine latinoamericano en los países latinoamericanos o el nivel de concurrencia al cine de los públicos latinoamericanos. Los datos de la producción de largometrajes en la región iberoamericana en el periodo 2000-2009 ponen de manifiesto la concentración de más de 85% en 4 países: España, Argentina, Brasil, México. Menos de 15% corresponde a los demás países, una asimetría que mencionaba también Sergio hace poco. Según Octavio Getino, América Latina produjo durante este periodo 2.500 películas, de las cuales Argentina 807, Brasil 602, México 451, Chile 181, Colombia 126, Venezuela 107, Uruguay 96, Bolivia 60, Perú 55, Paraguay 30. Durante el mismo periodo, España produjo 2.000. Se destaca que países que producían largometrajes como Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y Chile ahora están manteniendo una producción sostenida en los últimos años. Esto significa reconocer que el tejido intelectual y social y cultural de las sociedades son determinantes para el desarrollo y que, por lo tanto, las políticas y programas nacionales e internacionales del desarrollo no pueden ya descuidar la dimensión cultural. Cada vez es más claro que muchos fracasos en los planes de desarrollo derivan de un inadecuado reconocimiento de las complejidades culturales y étnicas y la falta de consulta con las comunidades interesadas. Tenemos que aprovechar el poder de la globalización para estimular el intercambio y la innovación, así como la aparición de nuevas formas de creatividad. Sin embargo, hoy día vemos que la diversidad cultural es también objeto, una vez más, de agresiones económicas y sobre todo políticas que aniquilan la creatividad, destrozan el patrimonio y persiguen a minorías. Como reacciones ante quienes tratan de prohibir la diferencia y la pluralidad de ideas, opiniones y creencias, debemos proteger la libertad mediante la riqueza de nuestras culturas y de nuestras expresiones creativas. Es el mensaje del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo que celebraremos en todo el planeta el 21 de mayo próximo.
El poder de la diversidad cultural y el diálogo y el papel de los valores compartidos en la construcción de la paz no han sido suficientemente reconocidos en las relaciones internacionales. Es tiempo de prestar mucho más atención, y felicitamos a Ladi de poner tanto hincapié en la cultura hoy día. Es tiempo de prestar mucha más atención a la promoción de los valores pluralistas en la gobernanza. Este tema se actualiza en nuestra región hoy, por ejemplo, a través del nuevo programa Villa Ocampo de UNESCO. La gran intelectual argentina ha confiado a UNESCO hace más de 40 años la misión de dar seguimiento a su inmenso legado en pro de la diversidad cultural. De hecho, la Villa Ocampo fue reconocida por el Mercosur hace unos años como un centro de referencia para la integración cultural de la región. Uno de los rasgos esenciales de Victoria Ocampo fue su capacidad para estimular la creatividad en escritores y artistas y construir puentes entre lenguas y culturas diversas. José Miguel, una india acá presente, no me negará esa verdad, el que la conoció personalmente. Su acción no se limita a la literatura, también contribuyó intensamente a difundir y promover el cine y los cineastas de su época. Hacer referencia al programa de Villa Ocampo de la UNESCO y al legado de Victoria me brinda la oportunidad de abordar otro tema importante relacionado a la creatividad y al desarrollo, el lugar de la mujer en la cultura, especialmente en el cine. Sabemos que Victoria Ocampo fue pionera en la lucha por la igualdad de género en América del Sur y luchó especialmente en calidad de fundadora de la Unión de Mujeres Argentinas contra el sometimiento cultural y social de la mujer. Su acción contribuyó a un mejor reconocimiento de la mujer creadora y su lucha personal abrió un camino nuevo para la mujer, no solo en su país de origen, pero en toda la región y más allá. Hoy, con la inspiración de Victoria Ocampo, la UNESCO promueve la igualdad de género y su vínculo con la creatividad. Asimismo, el pasado mes de noviembre tuvimos la oportunidad de organizar en la Villa Ocampo un coloquio sobre género y cultura, en el cual pudimos reunir a importantes figuras políticas y académicas de la región para reflexionar en torno a la temática del género, los derechos humanos y la cultura. En este contexto se presentó por la primera vez en la región el informe Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad, que es la culminación de décadas de reflexión y materialización del compromiso de la UNESCO para promover los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer en la vida cultural. Esta presentación constituyó la primera actividad del nuevo programa de Villa Ocampo de la UNESCO. El informe Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad representa la primera evaluación mundial de la igualdad de oportunidades en el ámbito de la cultura. Para ello, esta publicación reúne investigaciones, estadísticas, estudios de caso basados en el trabajo normativo y programático de la UNESCO y los aportes de expertos que van desde representantes del gobierno hasta artistas, profesionales y grupos de reflexión. Es notable que a pesar de los avances hacia la paridad de género en las industrias culturales, sigue existiendo un techo de cristal que obstruye la participación de las mujeres en el proceso de decisión y la formulación de políticas. Las cifras son claras. Las mujeres representan menos de 10% de los directores de cine y menos de 15% de los guionistas internacionalmente. Para citar un ejemplo conocido y bien elocuente, solo 4 mujeres en la historia de los premios Oscar han sido nominadas a Mejor Director y solo una ha ganado la estatuilla en este rubro. Hasta la fecha, las mujeres se han visto particularmente marginadas de la vida cultural frente a numerosas barreras para contribuir y participar en el cine, la producción de teatro, las artes y la música. Muestra de ello es la reivindicación que hizo hace unas semanas la actriz Patricia Arquette al recibir el premio Oscar, donde reclamó públicamente la igualdad salarial y derechos para las mujeres en Estados Unidos. Esto también se verifica en Francia, donde las mujeres representan menos de 1/4 parte de los directores de cine y de teatro y coreógrafos que trabajan en instituciones con financiación pública, mientras que 82% de todos los puestos de responsabilidad en la gestión cultural están ocupados por hombres. Más del 90% de los técnicos de sonido, camarógrafos, directores de fotografía en Australia y 2/3 de los músicos, productores y fotógrafos en Estados Unidos son hombres. A lo largo de todo este informe aparecen ejemplos tomados de las industrias creativas y de diversas prácticas de patrimonio de todo el mundo
Pero no hay duda que existen más ejemplos y ahí radica el desafío. La falta de datos culturales desglosados por sexo es un factor que esconde las brechas de género y eso es un reto que a todos nos convoca. Debemos ampliar la investigación en nuestro entorno, en la subregión y más allá, para contar con herramientas para trabajar. Invitamos a los miembros de la LADI y sus instituciones especializadas a ayudar el programa de Visocampo de la UNESCO en esta labor, asegurar que todos los miembros de la sociedad pueden participar, contribuir y verse beneficiados de la cultura depende de múltiples asociaciones. Ayuden al programa de Visocampo a profundizar este tema y a pensar acciones en favor de una industria cinematográfica más inclusiva. El liderazgo cultural debería tener cara de mujer. Bueno, la UNESCO, para concluir, celebra también este año el 10º aniversario de la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales y es también un llamado a invertir en la diversidad cultural, en la creatividad, para lograr el desarrollo sostenible y una mejor integración regional para la paz y el bienestar de los hombres y las mujeres de esta región. Gracias. Muy bien, agradecemos al señor Ballerón y les recuerdo que al finalizar el panel va a haber una instancia de preguntas abiertas para los panelistas. Culture is who we are. Culture shapes our identity. UNESCO and UNDP work across the world to build on culture. As a means of fostering respect and tolerance among people. As a way to create jobs and improve people's lives. As a way to include others and understand them. Culture helps preserve our heritage and make sense of our future. Culture empowers people. Let's put culture on the agenda now. Bueno, bien, retomo. La idea es, una vez finalizadas los panelistas, tener la posibilidad de un intercambio a través de algunas preguntas sobre las temáticas y las presentaciones que vienen siendo desarrolladas. Bien, entonces corresponde ahora darle la palabra por el INCAA al señor Alberto Urteague. Gracias. Bueno, buenos días. Disculpen mi afonía bastante notoria, pero bueno, es lo que tenemos hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en estos 15 minutos asignados vamos a tratar de plantear algunas cuestiones, al menos esperemos que sean por lo menos, si no buenas respuestas a los problemas, al menos buenas preguntas para los problemas que tenemos. El tema de integración es, en el caso audiovisual y sobre todo cinematográfico, es para Latinoamérica imprescindible del programa Ibermedia, que es el programa de cooperación probablemente más avanzado que se ha logrado en los programas de cooperación en general en la región, si bien excede el ámbito de Latinoamérica propiamente dicho, e incluye, como su nombre lo indica, a España y a Portugal. De todas formas, es una buena manera de referenciarse en este tema, porque prácticamente, si bien ha habido algunas iniciativas, y las hay en este momento, de integración, en general bilateral, en Latinoamérica, el formato de integración generalizada, digamos así, se da en Ibermedia, en el caso de lo cinematográfico. Este es un programa que tiene 15 años de vida y con
con creciente participación de países, creciente disposición de fondos públicos para ese objetivo, es una referencia imposible de evitar, digamos, cuando uno habla de integración. Voy a tratar de decir aquello que se ha podido hacer hasta el momento y aquello que falta hacer. Como en parte lo señaló Adriana González en su intervención en los comienzos, aquí hemos dado varios pasos en esto. Hay que pensar que la actividad audiovisual y cinematográfica difiere mucho de lo que es las actividades, digamos, industriales, en los cuales los activos fijos, las inversiones de capital, la dotación de mano de obra, tienen otro tipo de mecánica. El cine es una actividad, y lo audiovisual y lo cultural en general es una actividad bastante diferente, de naturaleza diferente, que es industria y cultura al mismo tiempo. Esto la hace bastante compleja en su desarrollo, bastante compleja en el fomento de su actividad, bastante compleja en la posibilidad de ganar mercados en el mundo, porque pensemos que aquí se está luchando en un terreno donde hay que vencer una hegemonía cultural absoluta. Pensemos que el mercado audiovisual mundial está 85% cubierto por la cinematografía de Hollywood. Esto es un dato muy fuerte, demasiado fuerte, digamos. No es para asustarse, pero sí es para tener en cuenta que no sé cuántas industrias en el mundo tienen una hegemonía un predominio tan notorio de un sector o de un país o de un tipo de cine, para mejor decir, para no adjudicarlo solamente a Hollywood, que es el cine que llamamos el entertainment, digamos, el cine de entretenimiento, en el que la gente va a pasar un rato divertido, reírse, comer pochoclos y ahí termina todo. Siendo que para nosotros, que lo entendemos como un tema, además de industrial, cultural, esto significa mostrarnos como somos, dar a conocer nuestra identidad, es decir, mostrar al mundo cómo vemos el mundo con ojos propios, porque en definitiva lo nacional y podríamos decir lo regional es esto, ¿no? Es decir, es mostrar lo universal con ojos propios, mostrar lo universal con ojos nacionales o regionales. Esto yo creo que por ahí pasa la cuestión, no es nuestro interés, realmente yo creo que a nadie le interese demasiado que nuestro cine, para ser hegemónico, para competir en mejores condiciones, tenga que explotar autos en el aire, es decir, poner una dosis de violencia importante y todo este tipo de cosas que vemos permanentemente en las salas y lamentablemente de salas llenas de gente, ¿no? Es decir, competir en ese terreno está lejos de nuestras posibilidades. Pensemos que, para decir algo, un instituto de cine relativamente importante en América, como es el argentino, tiene un presupuesto que andará en el orden de los 80, 90 millones de dólares. Esto puede ser un presupuesto de una sola película, no muy importante, del cine hegemónico. O sea, es un terreno absolutamente desparejo e imposible competir en ese terreno. Yo creo que nosotros debemos crecer mostrando lo que nosotros queremos mostrar. Ahora sí, esto no significa mostrarlo de cualquier manera, de mostrarlo a cualquier costo, pensar que simplemente quedarnos con que no podemos competir con el cine más fuerte, digamos, sino que tenemos que ser muy exigentes en esto. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos, hablo desde Argentina, pero bueno, creo que se puede hacer también, se puede generalizar un poco respecto de Latinoamérica. Esto significa que nuestros productos tienen que ser, y lo son en muchos casos, pero no en todos, de una calidad internacional absolutamente indiscutible. Fomentar esto no es fácil, porque en otras industrias uno forma técnicos, si tiene disposición de capital, la invierte, si no toma préstamos. Aquí en el cine, por la parte cultural es muy diferente. De hecho, nosotros tenemos fondos públicos en importancia destinados a la actividad cinematográfica en Latinoamérica, más los fondos que tenemos por Ibermedia, que esto agrega importante valor a la cuestión. Tenemos muchos centros de formación. Argentina debe ser, por ejemplo, y no solo Argentina, menciono Argentina porque es un poco un caso bastante paradigmático de esta problemática para Latinoamérica por su antigüedad, por su historia y demás, ¿no? Por su desarrollo cinematográfico, que es obviamente conocido por todos. Debe tener la mayor cantidad de escuelas en el mundo, yo creo, y la mayor cantidad de estudiantes de cine en el mundo.
digamos, tremendo la cantidad de centros de formación. O sea, quiero decir, formamos gente, tenemos buenos técnicos, tenemos buenos artistas, tenemos productoras incipientes y algunas ya instaladas desde muchos años, pero tenemos fondos públicos disponibles, accedemos a fondos internacionales. Sin embargo, esto no implica que por ello podemos competir en público, si la competencia se maneja a nivel mercado nada más, con el cine hegemónico. Sí podemos ir a ganar un Oscar, podemos ganar premios en Cannes, podemos tener presencia en el mundo cultural internacional de igual a igual. Es decir, una película argentina no tiene nada que envidiarle a una alemana o francesa, puede ser mejor o peor, pero compite igualmente. O sea, no, en ese sentido no hay ningún tipo de cuestión, no es que por ese lado va la cosa. Yo sigo pensando que los esfuerzos que se han hecho son importantes, vuelvo al caso Ibermedia, son logros que se han tenido, hay muchos países que han accedido a la industria cinematográfica a través de Ibermedia, sea de un fondo de cooperación, un fondo de integración. Pensemos que para muchos países cinematográficamente poco desarrollados de América Latina, producir es coproducir, porque no producen en forma individual, no tienen institutos de cine, no tienen presupuesto asignado al cine. Al acceder a la coproducción pueden empezar a producir, o sea, producir es coproducir, y coproducir es Ibermedia para ellos en muchos casos. Básicamente en muchos países que lo único que producen en el año es aquello que pueden hacer a través de los fondos que le asigna Ibermedia. En este aspecto digo que hemos hecho algunos deberes en el tema integración, es para estar orgullosos en el tema cinematográfico en este sentido. Pensemos que Panamá, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, países que son significativamente de economías pequeñas, digamos, y con cinematografías poco desarrolladas, si bien en algún caso como Bolivia pueden tener algunos cineastas importantes en la historia, pero digamos en general son países bastante poco desarrollados en esto, acceden a la producción a través de los fondos de cooperación y de integración. Pero sin embargo todo esto no alcanza si solamente, que es un tema a discutir, por eso yo decía lo de las buenas preguntas, si no sé la buena respuesta, pero sí la buena pregunta. El tema ¿cuál es? Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo integramos más? Integramos bastante. Yo diría que el problema nuestro no pasa por la integración, no pasa en el sentido de que estemos poco integrados. Estamos bastante integrados. De hecho, además de Ibermedia, hay fondos bilaterales. Argentina tiene un fondo de coproducción con Brasil en forma permanente, tiene un fondo de codistribución con Brasil en forma permanente. Ahora se ha creado un fondo con Chile. Es decir, quiero decir, además de lo iberoamericano, está lo latinoamericano también. O sea, integración hay. El nivel de coproducción es importante. Pensemos que qué más importante para integrarse que coproducir. O sea, ¿qué quiere decir integrarse, en definitiva, a nivel industrial? Producir con el otro. O sea, los mercados no hay ningún tipo de limitación. Una película latinoamericana es como si fuera nacional para cualquier país. O sea, de ese punto de vista, el cine está bastante integrado. Ahora bien, si la única vara por la que vamos a juzgar lo que pasa es la participación en el mercado, estamos fritos, digamos, para decirlo de alguna manera. Estamos en el horno, como dicen ahora los chicos. Ahora, ¿cómo está frito Italia, Alemania, Francia no, que es un caso aparte, pero digamos Italia, Alemania, España? O sea, quiero decir, no es el tema de mal de muchos, consuelo de tontos, como se solía decir, pero es real que este problema no lo tiene solo Argentina, digamos, o solo Latinoamérica, perdón. Es un tema que tiene que ver con esta hegemonía fuertísima que tiene el cine de Hollywood en el mundo. Pero sí es cierto que podemos hacer mucho más para que nuestras películas tengan una mayor visibilidad. A partir de acuerdos de codistribución, todo este tipo de cuestiones, eso se hace y se puede mejorar. El tema es cómo ganamos al público. Y el tema de ganar al público es un tema cultural. Y la batalla cultural es la batalla más larga, más dura y más difícil, de muy largo aliento. Es decir, esto es muy duro. O sea, digamos, por eso digo que si el cine se sigue concibiendo para el gran público como un tema de entretenimiento solamente, y nosotros lo presentamos como una manera de mostrar al mundo qué somos, cómo vemos las cosas y demás, contamos nuestras historias, que eso, como entendemos el cine, la gente de cine de toda la vida, por lo menos en nuestros países, esto es una batalla muy desigual y que solamente la podemos ganar una vez que nuestro público, nuestro pueblo, digamos, nuestros pueblos, digamos,
tengan una manera de ver la cuestión cinematográfica, al menos, ya no solamente como una cuestión de entretenimiento, que no hay que dejarlo de lado tampoco, pero sí como algo, valorar otro tipo de cuestiones. De hecho, fijémonos, por ejemplo, nosotros tenemos este año, lo cuento este caso porque es muy emblemático, la famosa película que todos deben conocer, Relatos Salvajes. Es una película que indudablemente ha logrado hacer un super éxito en Argentina, ha competido en el Oscar, no ha ganado, pero ha competido en buenas condiciones y demás. Y evidentemente es una película que llega al público con una estética, con una dinámica productiva, con un lenguaje, con un estilo, que es un estilo que es innovador, digamos, un estilo que conecta mucho más con el público joven, es un estilo, algunos dicen despectivamente televisivo, pero dinámica, ritmo, acción, humor, y sin embargo es una película que muestra crudamente la realidad argentina. Su nombre lo dice, ¿no? Son relatos salvajes, habría que agregar, de la realidad argentina. O sea, no es una película de entretenimiento fácil, es una película que ha logrado, quizá ese puede ser un camino para explorar, por eso digo, planteo algunas cosas que son maneras posibles de solucionar esta cuestión, ¿no? Cómo conectar con el lenguaje, sobre todo de la gente joven, que está acostumbrada a ver cosas de otra manera. Fijémonos que los chicos jóvenes hoy ven series permanentemente, están con las series estas de Estados Unidos en forma permanente. Eso es lo que están acostumbrados a ver, y ese es el público del futuro, no somos nosotros los que ya tenemos 60 o 70 años, digamos, ¿no? Entonces, probablemente habrá que hacer un mix entre un estilo más actualizado, más amigable para el público joven, el público de este milenio, digamos, pero también seguir mostrando lo nuestro, nuestra manera de ver el mundo, sin no disolvernos en una suerte de pensamiento único, de visión única de las cosas, sino mostrar nuestra perspectiva del mundo con un lenguaje universal. Yo creo que estos son los problemas que como ustedes ven, no es algo sencillo, es algo bastante complejo. Es algo que, al menos creo que es importante ponernos de acuerdo en que por aquí pasan los temas a solucionar. Porque, insisto, fondos se han puesto, acuerdos hay un montón, la cuestión parecería que pasa por, como es un tema cultural, esto es lo que hay que entender, esto no es, vuelvo a insistir porque esto me parece que es central, no es una industria que se soluciona con bajando aranceles, subiendo aranceles, mejorando la parte crediticia. El público no accede, es decir, buenos técnicos tenemos, buenos directores tenemos, sabemos hacer cine, eso lo sabemos hacer, y países jóvenes, Uruguay es un caso. Hoy día Uruguay, lo hemos visto en la última reunión de Ibermedia, ahora los proyectos en Ibermedia se puntúan, hay un conjunto de especialistas que determina que eso orientativamente para los que tienen que decidir la asignación de fondos, una evaluación técnica de las películas con el guión y los antecedentes de los directores y productores y demás. Y Uruguay, en el último Ibermedia, ha podido lograr, sobre los 30 primeros, había 5 productos uruguayos. Esto es inédito, esto es imposible hace 25 años, digamos. Lo digo porque realmente es decir, el desarrollo se va dando, aún en países de poca población, como puede ser el caso de Pensión Uruguay, porque es muy emblemático también. O sea, creo que la cosa por ahí no pasa. Pasa por ver cómo, el tema es cómo conquistamos a nuestro público. Y me parece que ahí hay que trabajar mucho, es un tema cultural, es digamos, nuestros cineastas también que se empiecen a estar dueños, quizás no le estará gustando demasiado lo que digo, pero bueno, cómo actualizar su lenguaje para que sea más accesible o más amigable para la gente que es la que va y paga la entrada, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo que no debemos pronunciar nunca, porque para eso hay fondos públicos, o sea, porque si nuestro cine se financiara con el mercado, no necesitaríamos fondos públicos. O sea, si ponemos fondos públicos es porque sabemos que queremos, o sea, decidimos tener un cine en los países que lo tenemos, que son casi todos los de Latinoamérica. Si no, directamente el mercado, si todo lo paga el mercado, listo, hago una película que va a la gente, no necesito que nadie me ayude, no debería ayudarme nadie además, porque no necesito ayuda. Si ponemos fondos públicos es porque entendemos que hay cosas que queremos mostrar pese al mercado, aunque al mercado no le guste demasiado, o al mercado no se le haga atractivo. Bueno, eso está, se puede aumentar, se puede mejorar, eso es toda materia de discusión, pero ese no es el problema. El problema es cómo podemos lograr que además de esto que ya tenemos, ganamos a nuestro público. Yo creo que ese es el problema, pero insisto, y acá termino, en 15 minutos, digamos, creo que lo cultural es, insisto, lo más difícil, lo más largo, y uno tiene, fijamos lo siguiente, ya, si molestara demasiado que hiciéramos cine, seguramente ya habría habido problemas. Las leyes de cine se han ido haciendo en el mundo, se han ido aprobando y realmente nadie se queja de que hagamos cine. El problema es que si hacemos un cine que no se ve demasiado, eso no importa, no hace demasiado daño, digamos, ¿no? El problema sería
si ese cine que hacemos realmente empezase a correr a otras películas, como pasó en Argentina en algunas épocas, en la década de 40 y 50, nuestros cines eran, bueno, incluso en los 70 también, tenían el máximo, digamos, la máxima convocatoria de público, ¿no? Competían de igual a igual. Hoy, una vez por año, tenemos algún caso que se nos presenta, si no, no. Pero digo, se nos permite hacer el cine, pero siempre y cuando ese cine, insisto, quede reducido a un 10-15% del mercado, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahí yo creo que pasa, yo diría que el gran tema de discusión futura tendría que ser este tema de la modificación de hábitos, modificaciones culturales que puedan, digamos, compatibilizar lo que producimos con lo que la gente pretende ver, ¿no? Y también no solo depende del cine, ¿no? Porque por algo la gente quiere ver lo que quiere ver, digamos, también, ¿no? O sea, y también por eso compra el producto que quiere comprar, o sea, hay todo un mecanismo, digamos, de preferencia cultural que se trabaja con intereses creados en todo esto, que hace que la gente vea una película así, otra no, escuche no sé, una determinada pieza musical u otra, y así siguiendo, ¿no? Pero bueno, lo dejo por acá, no sé, muchas gracias. Agradecemos entonces a Alberto Urtiague y corresponde ahora darle la palabra a José Alonso del CLAE. Hola, muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias a la asociación por la invitación, es un gusto, un honor estar acá, compartir esta mesa, compañeros. Probablemente sea algo que conocemos o que escuchamos alguna vez por ahí. A la radio le llevó 38 años conseguir una audiencia de 50 millones de personas. A la televisión le llevó 13 años. A internet le llevó 4 años. Al iPod le llevó 3 años. Y a Facebook le llevó 2 años conseguir 50 millones de personas de audiencia. Ese es el entorno en el que nos movemos hoy. Esa es nuestra realidad hoy, ¿no? Y de eso hablamos cuando hablamos de revoluciones digitales, ¿no? Revoluciones digitales, reinvenciones o reconversiones de nuestras empresas al mundo digital y de nuestros consumidores, de los usuarios, de los espectadores, de las audiencias, ¿no? La gente... parece un lugar común decirlo ya al día de hoy, ¿no? Pero aquello de tenés que estar a determinada hora frente a determinado dispositivo, tal día de la semana para ver determinado contenido, es algo que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Es algo que ya es parte de una historia analógica que no es más y que en algún punto a veces suena como que queremos que siga siendo. Entonces, ahí también hay una oportunidad interesante para repensarnos en términos de las políticas, ¿no? En términos de las políticas públicas, por ejemplo, en términos de las políticas o iniciativas privadas que llevan adelante grupos empresariales o asociaciones. A veces pensamos que todo este fenómeno es un fenómeno de seguimos al usuario, ¿no? El usuario se le ocurre la pésima idea de tener un iPhone o de tener un iPod o de tener una tablet y entonces ahora tenemos que pensar cómo hacemos para llegar a ese tremendo usuario que rebeldemente se incorpora en otros dispositivos de consumo de contenidos culturales. Y lo cierto es que también lo podemos pensar desde la perspectiva de los artistas, de los creadores y los productores, ¿no? La revolución digital es también una revolución de acceso más democrático a nuevas formas de comunicación con esas audiencias. Chris Anderson, un economista, editor jefe de la revista Wired, autor de un maravilloso libro que se llama The Long Tail, señala que justamente las revoluciones digitales tienen 3 grandes fuerzas democratizadoras. Por un lado, democratizan el acceso a la producción. Es cierto que para producir a un estándar altamente profesional se sigue necesitando una inversión enorme, pero para producir a un nivel intermedio y contar nuestras historias y tal, cada vez es más barato, ¿no? Y todos nosotros aquí somos generadores de contenidos. Probablemente todos alguna vez subieron una foto a Facebook o compartieron una canción que estaban escuchando o escribieron algún pequeño relato que lo compartían con amigos. Eso es crear y distribuir contenido. Esa es la segunda fuerza democratizadora, la distribución de ese contenido. Hoy tenemos herramientas tecnológicas maravillosas que nos ayudan a distribuir con mayor facilidad que antes estos contenidos, estas creaciones de nuestros artistas. A comulgar con nuevas audiencias que de otra forma era imposible comulgar en otro momento del tiempo. Simplemente por la dispersión geográfica y las barreras a la distribución que existían. Hoy esas barreras se relativizan. En tercer lugar, la fuerza democratizadora de convertirte en algo que va a un nicho a convertirte en algo que es un éxito de masas, ¿no? Hay muchos ejemplos de productos que iban apuntados a un pequeño público y gracias a estos accesos en la distribución
terminan conquistando grandes públicos sin ser algo que tenían planificado inicialmente. A los efectos de los productores, por ejemplo, hay muchos casos ya de distribución de contenidos por Internet. Permítanme referirme a uno que conozco muy de cerca porque me tocó participar. En el caso de televisión, que es un mercado muy oligopolizado, nos pasa que en la cadena de valor tenemos, obviamente, los broadcasters, los emisores, luego tenemos los productores, y particularmente los canales de televisión, los emisores, los broadcasters, son simultáneamente socios y competidores de los productores independientes. En todos lados del mundo, los emisores emiten y pueden producir, pero los productores solo pueden producir, no pueden emitir. Eso es una simetría de mercado tremenda que genera un problema de competencia y de alineación de incentivos bastante dramática, cuyo resultado en general es pierde el productor independiente y gana la gran corporación oligopólica. Obviamente Internet abre una ventana de oportunidades. Conozco ya varios casos de productoras, conozco uno particularmente en Uruguay, que en su esfuerzo por internacionalizar su propiedad intelectual logran abrir un canal de televisión que circula simplemente por Internet. No se precisan licitaciones, no se precisan mayores permisos, solamente poder acceder al capital, que no es poco, créanme, no es poco, y montártelo. Y ejemplos de esos hay en muchos países del mundo. Son nuevas oportunidades. En el caso de la música, por ejemplo, 2014 fue el primer año en el que la industria generó la misma cantidad de ventas por canales digitales que por venta de formatos físicos. Recién el año pasado se empezó a dar vuelta la tortilla. ¿No? Ya eso de la industria del disco es vender discos en disquerías, bueno, cada vez era menos, cada vez caía más. El año pasado marcó el punto de inflexión, se igualó. Ya se vende lo mismo de música por redes digitales que por medios físicos. De hecho, Latinoamérica es la región que más crece en el mundo en ingresos por música digital, 32% de aumento respecto al 2013, y Venezuela es el caso más de mayor crecimiento en América Latina, con 278% de crecimiento en las ventas digitales de música respecto al año anterior. Pero todos los países crecen, Argentina casi 70%, Paraguay 70%, Perú casi 100%, Colombia casi 100%. Aparecen nuevos agentes en estos nuevos esquemas digitales, particularmente en el caso de la música, las telco, las empresas de telecomunicaciones, ¿no? El caso de Tigo, por ejemplo, es un caso muy llamativo a nivel de América Latina, cómo ha desarrollado asociaciones que le permiten distribuir y monetizar junto con los productores contenidos digitales de música. Obviamente siempre va a existir el tema de la piratería, siempre vamos a tener sitios y todos los años se cierran. Por ejemplo, el año 2014 cerraron 80 millones de links infractores, se retiraron de los motores de búsquedas. Muchas veces nos quedamos con la idea de es un problema de costos, es caro y entonces la gente piratea. Lo cierto es que ya está bastante demostrado que aun cuando los costos fueran la mitad, la gente sigue pirateando. Es un problema, es una cuestión de actitud, no es una cuestión de mercado necesariamente. Y es cierto, sí, que se nos plantea la disyuntiva entre derecho de acceso a la cultura y, por lo tanto, en ese caso, el tema del pago por acceso a bienes y servicios culturales es una limitante grave que vulnera derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, pero también es cierto que el derecho a autor debe ser contemplado y que en general sucede que quienes utilizan redes digitales para acceder a contenidos digitales no están en condiciones socioeconómicas adversas que les impidan pagar derechos de autor. Entonces ahí tenemos también bastante para pensar y resolver. Algunos otros datos: 41 millones de personas están actualmente pagando por un servicio de streaming a nivel mundial. Las ganancias por servicio de streaming son 23% de las ganancias digitales a nivel mundial. La digitalización global llegó a más de 200 países y el mercado de la música equivale a 15 billones de dólares. ¿Importa esto entonces? ¿Importan las industrias culturales? Por ahí ya estuvimos sumergiéndonos en los primeros datos, ¿no? A veces, pese a ser economista, yo después del millón me empiezo a perder, ¿no? O sea, tantos ceros a la derecha ya uno pierde la percepción. Esto es mucho, esto es poco, ¿no? Se te va de la cabeza. Imagínense, según el BID, en el año 2011
las industrias creativas generaron un valor de 4.3 billones de dólares. ¿Es mucho o es poco? Depende, ¿no? Esa es la respuesta de los economistas. Depende, ¿en comparación con qué? Bueno, en comparación con, por ejemplo, el gasto militar mundial es 2,5 veces más que el gasto militar mundial. El valor generado por las industrias creativas a nivel mundial. Es 120% el producto de la economía alemana. ¿No? Lo empezás a ver así y empieza a tener otro sentido. Mientras son solo números. Precisamos compararlo con algo para darnos cuenta de lo que estamos hablando. Cuando lo tomamos en términos del empleo, la fuerza laboral mundial de estas áreas ocupó a 144.4 millones de personas. 144 millones de personas. La fuerza laboral de Estados Unidos es de 160 millones de personas. En América Latina, 23.3 millones de personas trabajan en industrias creativas. 23 millones de personas es la fuerza laboral de Colombia, de nuevo, para comparar de qué estamos hablando, ¿no? Pero lo cierto es que, aún con estos números tan grandes o comparados para darnos cuenta de qué están significando, lo cierto es que siguen siendo solo números, ¿no? Y que está bien, contribución al PIB, contribución a las exportaciones, contribución a la generación de empleo. ¿Qué es lo nuevo? A ver, los oleaginosos también tienen todo eso, ¿no? La metalmecánica tiene todo eso, la industria cafetalera tiene todo eso. ¿Cuál es la diferencia? Permítanme referirme a algunos ejemplos concretos. En varios países de América Latina o se han aprobado o están en proceso de discusión o de aprobación distintas leyes de medios o, como se conoce en Uruguay, leyes de servicios de comunicación audiovisual. Muchas veces eso establece distintos tipos de herramientas de regulación sectorial. Entre otras, aparece muchas veces la participación de la producción independiente, es decir, las estaciones de televisión, los canales de televisión pasan a tener la obligación de que al menos el X% de los contenidos nacionales que emiten deben ser producidos por productoras independientes, no por productoras in-house. No los debe producir el canal propiamente dicho, de contratar a una productora independiente. Eso teje redes industriales. Hace muchos años, más de los que parecen, el profesor Alberto Curiel enseñaba Economía América Latina en Facultad de Económicas, aquí en Uruguay, y él decía, las economías de América Latina están signadas por el desarrollo en dos grandes modelos. Economías de enclave, las economías mineras, las economías de extracción típicamente, y economías integradas. Aquellas economías de enclave, todo lo que sucedía, toda la generación de valor sucedía ahí. Nada se repartía al resto del territorio y por lo tanto eso genera matrices de desarrollo productivo y económico muy miradas hacia sí mismas y con poca participación del resto de los sectores de la economía. Las economías más integradas, típicamente las economías ganaderas, por ejemplo, generan encadenamientos productivos con una dispersión territorial mucho más interesante. Casualmente, son economías que al día de hoy enfrentan mejores distribuciones del ingreso, después de tantos años de evolución, ¿no? Cuando vos obligás a que los sectores oligopólicos de una industria como la televisión tengan que deslocalizar en empresas locales parte de su producción, eso nos aleja de soluciones de enclave, teje industria, teje capacidades, mejora la distribución de la riqueza que se genera en esos sectores. Y es una decisión de política, exclusivamente de política. Si no hay una decisión explícita de política, eso no sucede. Uno se podría preguntar, ¿es una decisión de política cultural? ¿Es una decisión de política industrial? ¿Es una decisión de política de telecomunicaciones? ¿Es la conjunción de las tres? Tenemos varios ejemplos en América Latina de calles o avenidas icónicas en las artes escénicas y uno podría preguntarse por qué son tan icónicas, ¿no? ¿Por qué los teatros siguen todos en esa calle? ¿Por qué los cines siguen en esa calle? ¿No? En Argentina, en Estados Unidos. Cuando empezás a revolver te das cuenta que en algún momento a alguien se le ocurrió plantear una regulación que dice que los centros culturales solo se pueden transformar en centros culturales. ¿Es política cultural? ¿Es política de ordenamiento territorial? ¿Es política de empleo? ¿Qué tipo de política es esa? Tuve la suerte de conocer un proyecto de El Salvador hace relativamente poco que se planteaba inicialmente una iniciativa de turismo cultural. Como corolario de esa actividad se encontraron que había una oportunidad para recuperar la lengua náhuatl en El Salvador, una lengua casi muerta. 3.000 personas la hablaban cuando empezaron a
trabajar desde el sector privado y desde una ONG en esta área. Hoy la hablan 17.000 personas. Y básicamente lo que había era un problema de estigmatización. Hablar náhuatl significaba que eras indígena, rural y pobre. Entonces, de nuevo, es una política de turismo, es una política cultural, es de inclusión social. ¿Qué tipo de iniciativa es esa? En el norte de Chile y el altiplano boliviano hay un proyecto que se llama CURMI. Compartí con ellos ahora una instancia de la Organización de Estados Iberoamericanos en España. CURMI es una plataforma de comercio electrónico de tejidos de alta gama de alpaca, ¿no? Hasta ahí, bueno, otro proyecto textil más, ¿no? Otro proyecto textil más. Exportador. Con una plataforma de e-commerce. Perfecto, incorpora nuevas tecnologías. Con una plataforma de distribución de las ganancias a través del principio de comercio justo. Qué interesante. ¿Quiénes tejen? Tejen mujeres aymarás en situación de discapacidad. Creo que no hace falta decir en este círculo qué significa ser mujer indígena en situación de discapacidad en algunas partes de nuestro continente. Esta gente lleva adelante este proyecto y yo me pregunto, ¿es un proyecto económico, cultural, exportador, textil, industrial? ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Qué tipo de apoyo hay que darle a ese proyecto? Lo cierto es que estos tiempos nos plantean el desafío de la transversalidad, de entender transversalmente el fenómeno de las industrias creativas y de entender transversalmente el lugar que ocupa la política o que debería ocupar la política. En un mundo digital, la política no puede ser analógica. Seguimos enamorados de medios de distribución, de pantallas. Tenemos incentivos para televisión, tenemos incentivos para teatro, tenemos incentivos para cine. Y está muy bien. Y cuanto más, mejor. Yo me pregunto cuándo será el momento de tener incentivos cruzados que hagan referencia a la nueva realidad digital de comercialización, de consumo de las personas. Está bien mantener el valor intrínsecamente cultural y simbólico de determinadas formas de expresión artística, pero creo que es un buen tiempo para empezar a pensar cómo complementar con otro tipo de medidas. ¿Quiénes deben llevar adelante estas conducciones desde el punto de vista político? ¿Son los ministerios de Cultura? ¿Son los de Industria? ¿Son los ministerios de Economía? ¿Son los ministerios de Ordenamiento Territorial? ¿Son las empresas de telecomunicaciones? ¿Es el mercado? ¿Son todos juntos? ¿Quién lidera? ¿Quién establece la agenda? ¿Alguien lo tiene que hacer? ¿O queda liberado a esfuerzos descoordinados que los productores deberán saber aprovechar, pero que desde el punto de vista de tejer política cultural para industrias creativas termina abriendo flancos de debilidad para quien desarrolla, para quien es el policymaker? Creo que acá hay una oportunidad interesante. Ni que hablar que nos podríamos meter a hablar en temas de doble tributación, que es un dolor de cabeza permanente para los productores. Es muy lindo hablar de la integración y la distribución de los productos en América Latina, pero cuando eso viene desde el sector privado tiene que ser posible no perder plata. Ni siquiera digo hacer negocio, no perder dinero. Para la política entonces es el momento de decidir si decide estar orientada a las pantallas o decide estar orientada a los contenidos. Y es el momento de decidir quién lidera en una cosa que claramente no es ni de política industrial exclusivamente, ni de política cultural exclusivamente, y es el momento de pensar nuevos espacios para dar respuestas a un mundo que dejó de ser lo que era y es una cosa que se llama mundo digital. Muchas gracias. Bien, me han pedido que haga un resumen, creo que puede ser una antesala interesante, algunas preguntas que ustedes puedan tener para las excelentes presentaciones que tuvimos, que creo que cubrieron muy bien los tópicos que teníamos para este panel, de modo que intentaré hacer un resumen, como toda síntesis y selección, va a ser un poco arbitraria y bueno, tiene que ver con mi memoria y con mi capacidad de haber tomado nota de lo que dijeron. Sergio Mautone nos abría el panel planteándonos los avances, las dicotomías, el problema del ubicar el tema dentro del entorno de la cultura,
planteaba directamente la realidad país, Uruguay en este caso, como un país importador de cultura en términos de ficción, incipiente productor, pero con poca pantalla en términos de ficción, llegando solamente al 1%. Hacía foco en su presentación respecto a la centralidad de combatir o al menos estudiar los problemas de asimetrías. Reconocían los aspectos que tenía que ver con el cine, con las culturas creativas, procesos de identidades, que tenían que ver con un reintegro cultural necesario. Reconocía también las herramientas como fondos nacionales y regionales o internacionales a nivel de coproducción, y marcaba que la agenda tiene que estar diseñada a los efectos de poder contabilizar, creo que esto pasó por varias de las presentaciones, los impactos en términos de inversión y en términos de reintegro económico y cultural de las industrias creativas. La necesidad de medir esos impactos tenía que ver con después poder afianzar de forma ordenada y sistémica la construcción de agendas y la construcción de políticas públicas para el sector y para otros sectores quizás en una lógica más permeable. Pasamos ahora al señor Ballerón. Nos presentó dos informes. El primer informe que nos presentó es Industrias Creativas y Desarrollo Sostenible Local, con su primera versión en español que está disponible, en donde marcaba la necesidad de que la cultura estuviera directamente dentro de la agenda en términos de impacto para la cultura, pero también en términos de impacto de otros problemas que quizás nos preocupen, como por ejemplo el reintegro de sectores marginados o en pobreza a partir del acceso a bienes infocomunicacionales, culturales. Hablaba también de que para la región era considerable y era medible una expansión en términos de políticas aplicadas al campo. En ese sentido hablaba del margen de tiempo que va desde el 2002 hasta el 2012, en donde se había duplicado la generación de recursos y las inversiones en ese nivel. Consideraba como puntos centrales a atacar el problema de una mayor inversión en el sector. Consideraba que tenemos capacidades instaladas en términos de equipos, de personas, de saberes, y creía que esta evolución positiva en términos del sector generaba procesos de empoderamiento en términos de minorías y en términos de los procesos de diversidad. Un capítulo central en estos estudios también reflejaban el estudio de los consumidores en términos de beneficiarios, en términos de quienes acceden, en términos de lo que también en otras presentaciones nos preocupaba. Hablaba de ciertos componentes de vulnerabilidad regional en términos de 3 o 4 puntos centrales que creo que son interesantes en términos de expandir, de profundizar en la discusión, que tiene que ver con analizar el rol del Estado para cada uno de los países, pero también el rol del Estado en términos regionales. Articular con esta problemática problemas clásicos como los problemas de distribución, pero también analizar y observar los problemas de concentración también a nivel regional y a su vez concentración a nivel de escala global. Presentó después, dentro del programa Villa Ocampo, el informe de igualdad de género, patrimonio y creatividad, en donde nos marcaba la necesidad de observar las asimetrías que necesariamente intervienen en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de géneros a nivel de la producción y de las industrias creativas. Es un tema que consideraba central en ese informe, también manteniendo la misma lógica que la escala global. Pasaba por lo regional, mantener esa lógica de diferencias muy marcadas en lo que tiene que ver con cuestiones de género. Pasando al señor Urtiague, nos planteaba la existencia ya dilatada, consolidada a nivel regional y a nivel nacional de fondos de financiamiento que muchas veces promovían la integración por una lógica de producción, como son los elementos que tienen que ver con los fondos de coproducción, concretamente a nivel del cine, con fuerte foco en el fondo de Ibermedia, pero también con los fondos bilaterales que algunos países tienen en términos de producción cinematográfica y de contenidos. Y marcaba una
centralidad, una centralidad muy analizada, pero muy robusta en términos de las consecuencias, que tiene que ver con el proceso de consumo cultural y las hegemonías que tienen ciertas industrias a escala global. La presencia de cierto cine, que es siempre en definitiva una forma de ver el mundo, en nuestras pantallas, en nuestras salas, provenientes directamente de la centralidad de Hollywood. Habría varias interrogantes, creo que son interesantes, sólidas, en términos de considerar de nuevo la irrupción de nuestros públicos viendo nuestros propios cines. Marcaba un hito de la década del, si no me equivoco, 50 respecto al cine argentino, en donde el cine argentino como industria le disputaba la sala directamente a Hollywood. Y lo identificaba como eso, si pasara hoy quizás fuera un problema. Podemos sintetizar, marcaba el señor Urteague, de que nuestro cine es un cine de calidad, es un cine que está en permanente competencia a nivel internacional, pero que no alcanza como competencia en términos de distribución y de sala. Marcaba otra pregunta central también respecto a las discusiones que pueden sobrevenir, si es la única variable posible para medir el desarrollo del cine nuestra participación en el mercado, esto último que yo habría. Si eso acaso no hay que relativizarlo o hay que preguntarse aún más a fondo. Se preguntaba como consideración central que la batalla está puesta en ganar al público para tener una competencia tanto en el terreno industrial como en el terreno de los procesos culturales y de identidad. Central para él es que este es un problema de la cultura. Los fondos que generan posibilidades en el orden de financiar cine que quizás por otras vías no hubiera llegado. Para terminar, José Alonso nos planteaba el tema que justamente quedaba para el final. Se ve que el orden se siguió o estaba marcado y yo me lo perdí. Yo estaba esperando qué pasaba con los procesos de convergencia y con los procesos de digitalización. Apareció y nos dio unas buenas cifras en lo que tiene que ver con la inmediatez de las nuevas tecnologías digitales en los procesos de construcción de audiencia. Lo dinámico, y nos marcaba esa gradación respecto a la radio, la televisión, internet, Facebook. Nos planteaba todo el universo que se está presentando para el terreno de las industrias creativas y sobre todo para el terreno de las industrias de contenidos, referidas a el cambio radical de una industria que estaba pensada para ciertas pantallas y para cierto orden programado de distribución, a un orden bajo demanda y un orden de muchos a muchos y un orden que tiene posibilidades de acceso. Pasar de una televisión programada, pasar de una sala programada a un acceso no programado y que en alguna medida parece poner la centralidad en el consumidor individual como posibilidad de acceso. Nos planteaba que la revolución digital es una fuerza democratizadora porque posibilita acceso a la producción de contenidos de forma inmediata, con baja inversión, nos elimina de por sí las fronteras, por supuesto físicas regionales, pero también las fronteras legales muchas veces para poder tener capacidad de distribuir los contenidos. Nos da un acceso inmediato a un componente de masas, públicos de masas, pero bueno, planteaba también la centralidad de los procesos cambiantes que genera lo digital, tratando de derrumbar ciertas asimetrías que estaban antes muy instaladas en los modelos de negocios y en los sistemas de producción de las viejas industrias creativas y de contenido. Y hacía una buena síntesis de los nuevos actores que intervienen en el mercado de los contenidos, pero que en definitiva terminan teniendo impacto también en los sedimentos culturales y de consumo cultural que están teniendo nuestras culturas, agregando que hoy, por ejemplo, intervienen por lo menos dos grandes núcleos de actores. Las empresas de telecomunicaciones con grandes fusiones, inmediatas fusiones con las empresas de contenido a escala global, y también la irrupción de un problema, un tópico, que tiene que ver con la denominación de piratería, pero quizás eso mismo ya sea un problema, denominar piratería el problema de un consumo no autorizado.
también la implicancia en ese debate de la tensión entre la necesidad y el derecho al consumo de bienes culturales y la necesidad y el derecho de contar con derechos de autor protegidos. Importa también observar, y nos hizo un fuerte alegato, creo yo, a que pensemos las políticas públicas en este campo, como en otros, en términos de transversabilidad. Es decir, son políticas que tienen una capacidad de permear, creo yo, y tienen impactos bastante dislocados. Es decir, pasamos de políticas quizás unívocas, muy concentradas en una demarcación precisa, a políticas que tienen impactos muchas veces en distintos sectores y a veces quizás hasta imprevistos. Y terminaba con, creo que una síntesis muy buena de lo que presentó, es decir, pasar de políticas de pantallas a una política de contenidos. Creo yo, reconociendo el campo de acumulación de pantallas para un mismo contenido, las posibilidades que tienen desde los modelos de negocio y desde las implicancias culturales, advertir esa situación que nos genera hoy el mundo digital. Esas son las síntesis, y lo que hacemos ahora es abrir una instancia de algunas preguntas a cada uno de los panelistas o en general de todos los presentes, según me advierten. Muchas gracias. Una pregunta para el último exponente, ¿anda el micrófono? Sí. Para el último exponente, para José Alonso. Como creador, como cineasta, tengo mis reparos frente a la revolución digital, como usted la llama, y voy a irme para atrás, al año 1936, en la época de la radio que usted mencionó. Tanto la Bosch alemana como la CBS Columbia americana habían descubierto la televisión, incluso color. La Bosch se la aprendió a Goebbels y a Roosevelt se la aprendió la CBS Columbia, pero cuando se la aprendieron se dieron cuenta que en la pantalla se veían rayas. Es decir, no hay pantallas sin contenido y no hay contenido sin pantallas. No se pueden dividir. No hay políticas de contenidos y no hay políticas de pantallas desde el punto de vista de los creadores. Es muy probable que para el fotógrafo ocasional de fin de semana Facebook sea una solución. Pero para el fotógrafo profesional es un problema serio. Le afecta sus derechos, afecta su trabajo y afecta a todas las familias que rodean su trabajo. Es decir, los proveedores de esta llamada revolución digital son 7 empresas en el mundo. Son 7 empresas que están cobrando un promedio por enchufe de $100 a $200 en todo el mundo y que están recaudando miles de millones de dólares desde hace 7 años. Y no han pagado un solo peso a ninguno de los autores de los contenidos, porque han aprovechado la brecha tecnológica para crear un vacío legal, ponerse fuera de la ley y no pagar todos los costos que tienen. Mientras sigamos atrasados en regular ese espacio, esta gente va a seguir adueñándose no solo de los dineros de los autores, sino también de los dineros del público, que ya le está pagando por su intermedio a los autores a través de esos $100 o $200 que todos los meses cobra para que no le corten el enchufe. Esta sería la posición de un creador. Creo que lo interesante es habilitar una respuesta, ¿no? Okay. Gracias por tu intervención, no, gracias a vos. Que comparto. Estoy de acuerdo, no hay política de pantallas si no hay una política de contenidos, y no hay una política de contenidos si no hay una política de pantallas. Mi sensación es que durante todos los años en los que pantalla y contenido eran indivisibles, prácticamente era un sinónimo hablar de uno o de otro. Ahora ya hace un rato que no es lo mismo, y que me parece que lo que tenemos es una invitación a pensar en cómo aprovechamos en favor de los creadores. ¿Por qué no es lo mismo? Déjame cerrar. En favor de los creadores, en favor de los públicos, ¿cómo hacemos para cerrar eso de forma interesante
que genere promoción justamente de contenido y de consumo diverso de contenido audiovisual, en el caso del contenido audiovisual propiamente dicho. Yo creo que no es lo mismo porque durante algún tiempo no podías ver un producto de televisión si no era en televisión. Así como no podías escuchar un producto de radio si no era por radio. Por lo menos en términos mayoritarios, ¿no? Eso está desdibujado al día de hoy. Y si bien hay productos que siguen íntimamente ligados a plataformas de consumo específicas, a pantallas específicas, hay otro tipo de productos que tienen la posibilidad, a priori, de convivir en distintos tipos de plataformas. Entonces ahí me parece que hay una oportunidad para pensar. Por otro lado, es cierto, hay un fenómeno de oligopolización en términos de los enchufes que es dramático y como muchas otras veces ha sucedido, el avance tecnológico va por delante del avance jurídico. Y en este punto tenemos una tarea dura por delante, porque realmente hay un aprovechamiento de las ganancias que no se reparte, a ver, sin hacer un juicio de valor, no es difícil, sin hacer un juicio de valor es difícil dar una respuesta a esto, ¿no? Pero desde mi perspectiva no estamos asistiendo a un reparto justo en términos de la contribución a la generación de ese valor, ¿no? Sino que la posición oligopólica de algunos operadores les favorece una participación que parece ir más allá de su aporte a la generación de valor. Pero todo eso está sujeto a que lo tenemos que discutir y regular, ¿no? Las telco tienen la fuerza que tienen, entre otras cosas, por lo que vos decís, porque aprovecharon esa brecha, esa laguna jurídica para meterse y hacer su moneda ahí. Claro, pero entonces hay que regularla urgente. Absolutamente. Cada minuto que pasa, ellos se quedan aproximadamente, es decir, suben a YouTube por segundo 1000 segundos de audiovisual. Entonces, ellos se quedan, cada minuto que nos demoramos en regular ese espacio, en dejárselos disfrutar para sus ganancias, esas ganancias no se reparten sobre toda la comunidad, porque es infinito, es decir, vos como economista debes saberlo mejor que yo. Yo como creador, lo que vos llamás pantallas y contenidos, le llamo forma y contenido, y son indivisibles. Yo no puedo dividir a Picasso de lo que él hace ni de la tela en la que pinta. Creo que lo único que, desde el criterio de los creadores, es decir, no hace falta electricidad para que alguien componga una canción. Es decir, es primero que compone la canción, ahora hay electricidad, mañana quizás no la haya. Entonces, yo creo que lo importante es que esa forma y ese contenido se vean como tales, como partes de una creación. Y esto que llamamos la revolución digital no es sino el multipantalla. Entonces, el pedido de los creadores es a todas las organizaciones que puedan hacerlo, gubernamentales, estatales y si hay alguna privada capaz de interesarse en el tema, es que se regule de inmediato a las multipantallas, porque no ha habido ningún cambio. Los creadores seguimos creando contenidos, seguimos produciendo cultura, algunos entretenimiento, pero los dueños de las multipantallas se están quedando con nuestro esfuerzo gratuitamente para nosotros y a través de nosotros de toda la sociedad, porque también le están cobrando a la sociedad por ver lo que ellos no producen, sino lo que simplemente transportan. Las multipantallas, igual que los cines, son exhibidores, son un camión. Es decir, nosotros no confundamos a los camioneros con el producto que llevan arriba. Con todo respeto por los camiones y los camioneros y la industria de los neumáticos, que yo creo que producen un gran superávit económico. Pero modestamente lo que va arriba es cultura, es entretenimiento, es identidad, es creación. Es creación. ¿Cuánto lleva la creación de un tema? No se puede mensurar, digamos. Entonces es necesario que los creadores seamos reconocidos por los proveedores de las multipantallas, que no son más que exhibidores. En este momento, en este caso, en la Argentina, hay un proyecto de la diputada
Liliana Masuri en el Congreso, que propone modificar el artículo 21 de nuestra ley de cine argentino para incorporar justamente a todas estas corporaciones como exhibidores y que entonces se hagan cargo de todos los costos que tienen que pagar a la sociedad, a los creadores y contribuir así a la cultura en general, no solo a su negocio en particular, que creo que es eso, simplemente un negocio de multipantalla que cambió la forma de exhibición. Pero nosotros en la humanidad seguimos caminando, por más que hoy se usen más zapatillas que zapatos. No es el caso. Bien, José, si tenés algún apunte, no, se nos bueno, sale el tiempo. muy brevemente nada más. Estoy de acuerdo, ¿no? Hay más camiones, creo que es bueno que haya más camiones. Creo que es bueno regular el negocio de los camiones. Hay una oportunidad, hay una necesidad, obviamente lo que hay ahí adentro es porque alguien lo creó y ese alguien tiene derecho de participar en esa distribución, ni que hablar. Hay un empuje interesante en muchos países de América Latina, en el caso audiovisual, de GEDA, como nuevas entidades de gestión de derechos de autor para el mundo audiovisual. De hecho, aquí en Uruguay hace pocas semanas hubo un gran revuelo porque se planteó que iban a cobrar a los bares, por ejemplo, por estar pasando contenido audiovisual, que ellos monetizan, porque no es lo mismo tener el televisor prendido con contenido que sin tenerlo. Entonces, ¿dónde está la parte que corresponde al creador o al productor? Y bueno, creo que va en esto de, tenemos el desafío de adecuarnos jurídicamente y en términos de derechos a lo que son las oportunidades o los nuevos camiones que nos abre el mundo del avance tecnológico. El miércoles de la semana pasada se reunió el Consejo Europeo, el comisionado digital es Günther Oettinger, y propuso 16 nuevas normas para regular a todas las corporaciones norteamericanas que actúan en Europa, entre ellas principalmente Amazon, Facebook y Google, porque eluden las fronteras, presentaron una serie de estadísticas de la cantidad de puestos de trabajo que disminuyeron sus políticas y todo ello sin repartir un solo peso, digamos, entre la comunidad que de algún modo, para llamarle desde el punto de vista, como lo llaman mercados, explota. Muy bien, muchas gracias por la intervención, muchas gracias por este diálogo. Se ha ido el tiempo para este primer panel, con esto lo cerramos. Les agradezco mucho a los panelistas, les agradezco mucho a ustedes. Bueno, muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.